Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu zona favorita. Gracias por estar acompañándome en este curso de Premiere Pro de 0 a 100. Mi nombre es André Parrera. Para mí es un verdadero gusto estar dictando estas clases. Si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas. Debajo del video encontrarás el botón suscribirse, es totalmente gratis. En la parte derecha puedes activar la campana y así YouTube te notificará cuando carguen nuevos contenidos. También en la caja de comentarios puedes dejarnos la bandera de tu país para saber desde dónde nos visitas, con tu pregunta, tu sugerencia, tu opinión acerca de este curso. Y también, si te gusta este contenido, apóyanos con un like. Nos puedes seguir en nuestras diferentes redes sociales como lo es Twitter, Instagram y Facebook como tu zona favorita. Desde hoy vamos a iniciar algunas clases sobre audio. Lo primero que vamos a ver es algo de panoramización. También vamos a ver cómo convertir un archivo de mono a estéreo para poder realizar este proceso. También vamos a ver algo de la eliminación del ruido. Así que nada, vamos a nuestra máquina virtual. Bueno, vamos a abrir nuestro Adobe Audition. Clic derecho. Ejecutar como administrador. Vamos que sí. ¿Y para qué estamos abriendo Adobe Audition? Vamos a hacer una grabación. Porque acá es donde vamos a realizar una sincronización directamente de Premiere con Adobe Audition. Pero esto, lo primero que vamos a hacer es grabar este audio para así poder hacer una conversión en Premiere de mono a estéreo. Veamos en la práctica. Damos en el botón grabar. Nos va a solicitar un nombre. Vamos a dar mono. Acá en la velocidad de muestreo lo podemos dejar tal cual como está en 48.000. Acá si quisiéramos elegir de mono o estéreo. ¿Qué quiere decir mono o estéreo? Mono es que ambos canales, o sea tanto el izquierdo como el derecho, ya sean unas bocinas, en los auriculares, en una diadema como esta, va a tener la salida. El estéreo va a tener la salida en diferente canal. Por el derecho sale un sonido, por el izquierdo el otro, y así podremos realizar la panoramización. Si lo dejamos en mono no vamos a poder, solo vamos a subirle y bajarle volumen. Acá lo dejamos en 32. Vamos a verlo a detalle para que no nos perdamos. Damos en aceptar. Este audio lo estamos grabando con el fin de realizar un cambio de mono a estéreo y para la eliminación del ruido. Ya sabes, en la caja de comentarios puedes dejar todas tus preguntas. Listo, lo detenemos. Vamos a ir a archivo, exportar, archivo. Vamos a darle una ruta acá, donde dice ubicación. Damos en examinar y vamos a guardar en nuestra carpeta que ya habíamos creado. Acá es donde tenemos todos los recursos. Clip de audio. Damos en nuevo y vamos a crear una carpeta que se llame grabaciones. Ahí lo vamos a guardar. Tipo de formato WAV. ¿Qué quiere decir? Es una mejor calidad, puesto que el formato MP3 hace una compresión, así que se pierden algunas cosas. Nada, acá lo dejamos todo tal cual como está. Damos en aceptar. Nos vamos para Premiere y vamos a traer el archivo que hemos grabado. Acá lo vemos. Y también vamos a crear una secuencia con este clip de video. Seleccionamos, damos clic derecho,
nueva secuencia desde clip. Ahí la tenemos. Vamos a arrastrar el archivo que acabamos de grabar, que está en mono. Acá podemos ver que viene en una sola onda y vamos a llevar un archivo en estéreo. Es música. Agrandamos. Acá vemos que viene en 2 canales. Ahí están. Para hacer una panoramización, nosotros seleccionamos, damos clic derecho, mostrar fotogramas claves del clip y vamos acá donde dice panoramizador. Y acá elegimos equilibrio. ¿Qué pasa si lo hacemos en el clip que acabamos de grabar? Clic derecho, mostrar fotogramas de clip, panoramizador, y acá nos muestra que es panorámica. Esto simplemente es donde podemos subirle y bajarle el sonido al clip, pero no vamos a poder jugar con los 2 canales, que los 2 canales ya saben, derecho e izquierdo. Si nosotros quisiéramos convertir este audio a estéreo, acá en el panel de proyecto lo seleccionamos, damos clic derecho, modificar y canales de audio. Nosotros vemos que Premiere nos lo detecta de una vez que es un archivo mono y acá está un único canal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a escuchar por el derecho y el izquierdo, pero solo va a estar unido a un solo canal. Si quisiéramos cambiarlo, acá desplegamos y elegimos estéreo. Acá ya está que podemos elegir por los 2 canales la salida. Y así podríamos realizar la panoramización. Bastaría con darle a aceptar y ya está. Como ya tenemos un audio en estéreo, vamos a deshabilitar este que está en mono. Clic derecho, acá donde dice habilitar lo quitamos. Queda deshabilitado, ya no se va a escuchar. Y acá entonces vamos a jugar con el panoramizador. Ampliamos un poco más. Seleccionamos, damos clic derecho, mostrar fotogramas claves del clip, panoramizador y equilibrio. Vamos a elegir la herramienta pluma. Y vamos a hacer un acercamiento acá. Vamos a realizar diferentes puntos. Solo dando clic a uno acá, otro por acá y otro por acá. ¿Qué vamos a hacer? Que venga en línea recta y baje a este canal. De igual forma acá. Que venga en línea recta y suba a este canal. Y así podríamos jugar con el cambio de canales. Acá lo subimos. Acá lo dejamos en línea recta.
Vamos a hacer una pequeña curva. Acá lo subimos y lo regresamos al nivel. A ver, vamos a escuchar un poco. Para esto les aconsejo que tengan diadema, auricular o que tengan la bocina cerca para poder notar el cambio. Escuchemos. Hemos notado bastantes cambios porque nos va cambiando de un canal a otro. Esta es la importancia de la panoramización. Si nosotros de pronto queremos utilizar un audio de fondo en una entrevista y queremos que haga una entrada suave, bastaría con crear los nodos y empezar a jugar con ellos. Así que ahora vamos a deshabilitar este audio, clic derecho, deshabilitamos y vamos a habilitar. Acá vemos cómo nos ha hecho el juego de nodos. Así que vamos a habilitar este, clic derecho, habilitar. Y bueno, ¿qué vamos a ver acá? La eliminación de ruido. Vamos a quitar este video. La eliminación de ruido podemos hacerla de varias formas. La primera, seleccionamos. Vamos por acá a mezcladores de pista de audio. Desplegamos en esta flechita. Y acá se nos abren todas las pistas. Escuchemos en dónde está la pista. Ahí está. Seleccionamos, desplegamos. Vamos a reducción de ruido. Acá encontramos la reverberación. También este efecto de eliminación de chasquidos. Eso es cuando no tenemos un filtro en nuestro micrófono, entonces se van a ver muy notoriamente las P, las S, las E y es un ruido molesto. Entonces para eso lo utilizaríamos. Acá vamos a utilizar la eliminación de ruido. Bastaría con dar y acá jugaríamos con la cantidad de ruido que quisiéramos disminuir. Damos control Z para deshacer los cambios. Vamos a ver la otra forma. Es seleccionando, dando clic derecho. Y editar clip en Adobe Audition. Bueno, acá se nos muestra. Y esto es el ruido. Vemos que acá le ha colocado que ha sido extraído. Eliminamos. Seleccionamos esta parte del ruido, damos clic derecho, capturar impresión de ruido y acá nos dice que para las próximas ediciones que hagamos vamos a tener esa misma extracción, así que nosotros cada vez que vayamos a editar un audio pues vamos a realizar una nueva extracción de ruido diferente. Damos clic derecho, seleccionar todo. Vamos en la parte superior a efectos, reducción de ruido. Y acá en la segunda opción, reducción de ruido proceso, la elegimos. Acá vemos la cantidad de ruido que hay. Así que
nosotros podríamos elegir en esta parte, reducción de ruido, qué tanto queremos eliminar. A mí siempre me gusta dejarlo en 70, 80, 60, depende del ruido. Si es muy fuerte, lo dejaría en 80. ¿Por qué no en 100? Porque ya nos va a distorsionar la voz. Acá lo dejamos en 16 decibeles. Si quisiéramos realizar una escucha previa, acá podríamos hacerlo. Damos a aceptar y vemos que acá está. Ese ruido molesto se ha eliminado. Acá está. Vemos en todo el audio que se ha eliminado. Si nosotros viéramos más ruido, lo vamos quitando manualmente o volvemos a hacer una captura. Clic derecho. Capturar impresión de ruido. Realizaríamos el mismo proceso, ¿sí? Ya lo dejamos tal cual como está. Damos en archivo. Guardar. Acá nos vamos a Premiere Pro. Y acá vemos que el ruido fue eliminado también. Ahí lo estamos viendo. Si lo colocamos, ya no va a tener ese ruido molesto de fondo. Así que de esta forma podemos realizar la panoramización, el cambio de mono estéreo y la eliminación del ruido. Gracias por acompañarme en esta clase. Espero que te suscribas al canal. Debajo del video ya sabes que está el botón suscribirse, es totalmente gratis. Comparte en tus diferentes redes sociales, en tus diferentes grupos de WhatsApp, Telegram, Discord, Signal. Y nada, te espero en la próxima clase. Si te has perdido alguna de las clases, ya sabes que en la lista de reproducción puedes encontrar el curso hasta donde vamos. Que tengas un excelente día.